Capítulo 1. En este capítulo revelaré el secreto para oxigenar el cuerpo de manera que pueda prevenirse la enfermedad y en el caso de que usted ya padezca una afección, le daré una forma fácil de deshacerse de ella. La terapia de oxígeno aquí expuesta en realidad no cura la enfermedad, sino que crea en su cuerpo un ambiente inhabitable para los microorganismos, virus, bacterias dañinas y agentes patógenos que la causan. Por lo tanto, permitirá que su cuerpo se cure a sí mismo. La enfermedad es un gran negocio, la terrible verdad. Caso en cuestión. Los norteamericanos gastan más en salud que la mayoría de la gente en el mundo y aún así están más enfermos. Sufren de incidencias más altas de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis reumatoide, problemas pulmonares y una gran cantidad de otras enfermedades, a pesar de que todas ellas son prevenibles y curables. Sí, es triste reconocer que a pesar de los gastos masivos en tratamientos médicos y medicamentos, los norteamericanos estén más enfermos que nunca antes en nuestra historia. Uno podía preguntarse por qué los llamados medicamentos milagrosos, fabricados y promocionados por las compañías farmacéuticas, sin mencionar los productos muy publicitados, grandes descubrimientos, entre comillas, no han evitado ni curado las enfermedades en este país. Esta es la respuesta. La enfermedad es un gran negocio. Los norteamericanos gastan más de 2 trillones de dólares en salud y se espera que esta cifra alcance los 3 trillones al final de la década. Más de 1 trillón de dólares de gastos en medicamentos farmacéuticos. Con esta clase de ventajas para las empresas no hay ningún incentivo por parte de la industria farmacéutica para promover la mejora de la salud. Es el negocio más rentable del mundo y goza márgenes comerciales de un promedio de 30.000% a 50.000% en medicamentos farmacéuticos sobre los costos de las materias primas. Algunas veces sus márgenes de beneficios alcanzan el 569.000% sobre los costos. Ningún empresario en su sano juicio se atrevería a soltar esos beneficios y haría casi cualquier cosa para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro permaneciera intacta. Como resultado, la industria farmacéutica ha creado un consorcio compuesto por un ejército de grupos de presión que influencian no solo al sector médico, sino también al Congreso estadounidense y, consecuentemente, a la población norteamericana por igual. Las compañías farmacéuticas gastan enormes cantidades de dinero para hacer que los médicos receten sus medicamentos a los pacientes, para hacer que el público americano crea, gracias al aluvión de anuncios de medicamentos, que tiene un problema de salud, y hacen que el Congreso apruebe la legislación para asegurar que su rentabilidad continúe. Caso de referencia. Un reportaje investigativo recientemente emitido en el popular programa de la CBS, 60 Minutos, reveló que los individuos pertenecientes a los grupos de presión de la industria farmacéutica, que gasta alrededor de 100 millones de dólares al año en contribuciones a campañas y a gastos destinados a cabildear para proteger sus beneficios, superan 2-1 a los congresistas. Debido a esto, el consorcio farmacéutico casi nunca pierde una batalla política que afecte su resultado económico. De hecho, en los últimos 8 años se han presentado ante la Cámara de los Representantes más de 1.500 proyectos de ley relacionados con asuntos farmacéuticos y las compañías farmacéuticas, casi sin excepción, consiguieron lo que buscaron. La industria farmacéutica tiene más que ganar cuando la gente está enferma que cuando está sana. Así pues, fabrica medicamentos que solamente alivian los síntomas, pero no curan la enfermedad. Hay intereses creados en mantener a las personas enfermas, porque el dinero está en los medicamentos destinados a las enfermedades persistentes. Sin embargo, la ingeniosa propaganda de las empresas farmacéuticas, que hace que se les vea como las salvadoras de la humanidad, porque según encuentran curas para enfermedades y salvan la vida de las personas, han logrado engañarnos y hacer que las contemplemos como una mezcla de intimidación, reverencia y respeto por todo lo que hacen por la salud humana. La ironía de todo esto es que como resultado directo del negocio farmacéutico ha muerto más gente de enfermedades evitables que en todas las guerras del mundo juntas.
Estos decesos no fueron solo consecuencia del uso de medicamentos, como en el caso de las 106.600 muertes anuales debidas a los efectos negativos de los fármacos, sino que también fueron fruto de la ocultación de información por parte de la industria sobre alternativas de salud o medicamentos. Las compañías farmacéuticas usan su poder y sus recursos financieros ilimitados de forma rutinaria para evitar que los médicos prescriban terapias naturales. Sus fuertes grupos de presión, hasta consiguen que el Congreso rechace solicitudes de remedios naturales presentadas oficialmente. Si usted investiga un poco por su cuenta, encontrará que esto es verdad. Han construido un elaborado laberinto de manipulación, control, infiltración e incentivos económicos para sistemáticamente engañar a millones de personas y hacerles creer que los medicamentos son la única solución a la enfermedad. El engaño ha cobrado tanta fuerza que ha logrado lavarnos el cerebro para que pensemos que cada vez que nos enfermamos o no nos sentimos bien, solo tenemos que tomar una píldora para sentirnos mejor. Según un artículo escrito en junio del 2008 por el Dr. Joseph Marcola en su popular boletín de salud natural, por más que las empresas farmacéuticas quieran que usted crea que es normal tomar medicina a diario, no lo es. Es una rara excepción que usted necesite alguna vez tomar un medicamento. No es ningún consuelo que una de las prioridades de la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos, FDA, son sus siglas en inglés, la oficina gubernamental creada para proteger la salud pública, sea la promoción tanto de medicamentos como de los intereses financieros de las compañías farmacéuticas. Esto es así porque muchos de los altos funcionarios de la FDA y miembros de su comité asesores aceptan, cada uno, más de $50.000 en subsidios corporativos, contratos y honorarios por consultoría de las compañías farmacéuticas. No fue hasta que estalló el escándalo de Vioxx que se reveló la verdadera naturaleza de la FDA, junto con su indulgencia hacia la industria que supuestamente regula. En 2004, Merck comercializaba Vioxx para el tratamiento de artritis y de otras afecciones causantes del dolor crónico o agudo. Más tarde se descubrió que Merck había ocultado deliberadamente el riesgo de Vioxx de producir ataques al corazón. La comunidad médica internacional ha criticado a la FDA no solo por haberse quedado dormida al volante, entre comillas, mientras esto ocurría, sino también por actuar en conspiración con Merck para esconder la verdad. El comportamiento irresponsable de la FDA hizo que el Dr. Richard Horton, editor de The Lancet, una de las publicaciones médicas más respetadas del mundo, dijera: este descubrimiento señala los fallos asombrosos en los sistemas de vigilancia internos de post-comercialización de Merck, así como la debilidad letal existente en la supervisión reguladora de las agencias federales de alimentos y fármacos. Desde ese entonces, Vioxx se retiró del mercado. Las enfermedades ficticias abundan. Aquellos que están en el campo holístico de la salud saben desde hace mucho tiempo que la industria farmacéutica inventa, entre comillas, constantemente enfermedades ficticias sin ninguna otra razón que la de vender medicamentos con recetas. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué de repente aparece una gran variedad de nuevas enfermedades de las que hace 10 años o más nunca se había oído hablar, este es el motivo. Padecimientos como el trastorno explosivo intermitente, mal humor, la depresión asociada con la aflicción, luto, el trastorno de deseo sexual hipoactivo, deseo sexual bajo, la adicción a la pornografía, la compra o el juego compulsivo, el uso excesivo de Internet, el ADD, trastorno de déficit de atención, o el ADHD, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son ejemplos de estos supuestos males. Sin embargo, el ADD o el ADHD son simplemente afecciones en los niños ocasionadas por el consumo excesivo de azúcar refinada, comida chatarra y refrescos. Los médicos declaran que el ADHD es una especie de epidemia, entre comillas, porque en Norteamérica se ha diagnosticado a 6 millones de niños con este trastorno, 13% de los escolares del país. El medicamento Ritalin se volvió muy popular porque el ADHD fue considerado una enfermedad genuina que necesitaba una receta, y los psiquiatras estaban muy contentos porque recibían compensaciones económicas de las compañías farmacéuticas
cada vez que los prescribían a niños que en realidad solo eran un poco hiperactivos, probablemente porque consumían azúcar en exceso. Además, en los últimos años ha habido un auge en el uso de potentes psicotrópicos, medicamentos que alteran la mente en los niños, tan pequeños como de 2 y 3 años de edad, por lo menos en los hogares de acogida, porque resulta mucho más barato y fácil mantenerlos callados que dedicarles el tiempo necesario para cuidarlos. Desde 1995 al 2000, el número de recetas para medicamentos, camiso de fuerzas químicas, como el Prozac, Paxil y Zyprexa, y el de Pacote o de Paquine, aumentó más del 100%. Claramente la industria farmacéutica quiere categorizar a la mayoría de la población como si tuviera algún tipo de trastorno. Y si no hay un trastorno legítimo o bueno, siempre se puede inventar uno. El trastorno de ansiedad social, timidez o falta de habilidad social, y el miedo a hablar en público son solo dos de estos llamados trastornos que intentan englobar a la población entera. Todo el mundo sufre de algún grado u otro de timidez, dependiendo de la situación social. El miedo a hablar en público es un temor natural que tiene la mayoría de las personas. Estas no son enfermedades en lo absoluto, más bien son tendencias humanas normales o diferencias conductuales. Pero cuando se las categoriza como trastornos, los médicos obtienen la libertad de recetar una amplia variedad de medicamentos, como duolexetina para la aflicción o escitalopram para el uso excesivo de Internet, el divaloprex sódico para el trastorno explosivo intermitente, el topiramato para el juego compulsivo, la fluvoxamina para las compras compulsivas, la naltrexona para la adicción a la pornografía y la quetiapina para el miedo a hablar en público. El Physician Dex Reference, PDR, es considerado la Biblia médica, que se actualiza anualmente, donde están recopilados todos los medicamentos que pueden prescribirse para que los utilicen los médicos a la hora de recetar. Si busca un medicamento en el PDR, encontrará su mecanismo de acción, por el cual el medicamento produce un efecto en un organismo vivo o en un sistema bioquímico. Con frecuencia, el mecanismo de acción para un gran número de medicamentos aparece como desconocido, entre comillas. Algunas veces se describe con expresiones como parece ser, o se piensa que, o se cree que, las cuales no son científicas, más bien sugieren conjeturas con cierta base en lugar de información fundamentada en evidencia científica concreta. Por ejemplo, casi todos los psicotrópicos, es decir, medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades mentales, tienen un mecanismo de acción desconocido. Aún así, felizmente se recetan porque se ha demostrado que tranquilizan a los monos en el laboratorio y a los prisioneros. La estatina son otra clase de medicamentos que tienen un mecanismo desconocido de acción. Pese a ello, los médicos la recetan como si fueran caramelos, a pesar de que causan una amplia gama de efectos secundarios que van desde la miopía provocada por las estatinas, debilidad muscular progresiva, hasta efectos psicotóxicos o dolor testicular. Además, cuando se empieza un tratamiento con estatina, esta sustancia normalmente tiene que tomarse de por vida o se corre el riesgo de sufrir un ataque al corazón, como le sucedió al ex vicepresidente Al Gore. Estoy de acuerdo con el Dr. Joseph Mercola en que la mayoría de los medicamentos con recetas son innecesarios y que en realidad podrían estar matándonos legalmente, sin mencionar que al mismo tiempo nos roban con descaro. En lugar de depender de medicamentos y pagar cerca de $1 trillón al consorcio farmacéutico por remedios que no curan y que a menudo causan daño o incluso la muerte, deberíamos confiar en un planteamiento natural para alcanzar una salud óptima. La nutrición también es un gran negocio. Desde 1978 he sido una aficionada y una ávida investigadora de los planteamientos naturales y holísticos de la salud. También he escrito artículos sobre ellos como editora que colabora en publicaciones de salud holística. Como tal, en los últimos 30 años he sido testigo de un interminable desfile de remedios y terapias naturales. Algunos tenían mérito y otros tenían poco o ningún beneficio para la salud.
También he visto incontables productos con ventajas mínimas para la salud que se han hecho pasar como grandes descubrimientos, cuando en sí no son más que una comercialización exagerada y una publicidad astuta diseñada para sacar provecho de las tendencias en materia de salud. Muchas veces he observado cientos o incluso miles de nuevos negocios salir de la nada para beneficiar de estas modas pasajeras. El caso de referencia es la popularidad de Dead Doctor Don't Lie, los médicos muertos no mienten, una presentación en audio del Dr. Joel Wallach, veterinario y naturópata, donde explica la esencia de sus ideas sobre salud y nutrición que despertó la histeria por los minerales coloidales en los años 90. En la cinta de audio, que según se sabe se distribuyó a más de 50 millones de personas, el Dr. Wallach afirmaba que 1. Las deficiencias en minerales son responsables de la mayoría de las enfermedades crónicas. 2. Solo los minerales en forma coloidal contienen todos los minerales esenciales que pueden ser absorbidos adecuadamente por el cuerpo humano. Como resultado de esta cinta de audio, el mercado y las tiendas de alimentos naturales en todas partes se llenaron de una inundación de caros suplementos de mineral coloidal, y a pesar de que ningún trabajo científico revisado haya demostrado que los minerales coloidales se absorben mejor que los normales, y que los argumentos de mejora en la salud sean anecdóticos y no se hayan probado científicamente. El ejemplo anterior muestra cómo el antiguo enfoque de la autoridad tradicional en la ciencia y la medicina utilizado en los siglos XV y XVI sigue vivo en el mundo moderno. Este enfoque, ya explicado en el capítulo previo, consiste en la idea de que si una persona prominente declara que algo es verdadero, tiene que serlo. Sin embargo, en la sociedad actual no es necesario que una persona prominente determine que algo es verdadero. Algunas veces todo lo que hace falta es un interlocutor carismático que tenga la habilidad de presentar argumentos creíbles, o un vendedor brillante que pueda capturar la imaginación de los compradores y construir un enorme imperio de marketing sobre un pedacito de información que ni siquiera es un hecho establecido. Desde que existe el movimiento de la salud natural y el bienestar, las modas pasajeras y las tendencias que se fundaron en la desinformación o en datos erróneos han ido y venido. Estas son algunas de ellas. La popularidad de la margarina y los aceites hidrogenados como un sustituto más sano de la mantequilla y las grasas animales empezó a finales de los 50 y principios de los 60, cuando se pensaba que había una correlación entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo de grasa animal. Esto se refutó en el 2000, cuando se descubrió que los ácidos grasos transaturados que están presentes en los aceites químicos hidrogenados y la margarina tienen efectos dañinos que incluso son peores que el consumo de grasa animal. Las grasas transaturadas se han relacionado con el aumento de las cardiopatías coronarias y el cáncer, así como de otras enfermedades crónicas. Millones de norteamericanos han estado tomando altas dosis de beta-caroteno porque inicialmente se pensó que prevenía el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Varios estudios de años de duración han refutado esto, incluyendo uno realizado a 18.000 sujetos que no mostraron ninguna reducción significativa de las enfermedades cardiovasculares, pero sí un 29% más de incidencias de cáncer pulmonar que aquellos que habían recibido un placebo. De ello, se desprende que el estudio de observación inicial de grandes poblaciones que mostraba que las personas que comían muchas frutas y vegetales ricos en betacaroteno tendían a tener un riesgo bajo en cáncer, de enfermedades cardiovasculares y ataques al corazón. No necesariamente significaba que el suplemento de betacaroteno fuera igualmente eficaz. En las últimas décadas, los fabricantes de suplemento e incluso profesionales sanitarios han exhortado a las personas a tomar grandes cantidades de antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el superóxido dimustasa, SOD, porque tales suplementos nutricionales supuestamente buscan los radicales libres que causan daños en las células. Sin embargo, se ha demostrado en el laboratorio que aportar estos antioxidantes a un cultivo de células no disminuye la producción de radicales libres en modo significativo alguno. También se ha comprobado que cuando una persona toma un antioxidante, los jugos digestivos anulan cualquier acción de búsqueda de radicales libres mucho antes de que éste entre en contacto con las células que debe proteger. Hace tiempo que las cápsulas de gelatina se promocionan como lo mejor que se puede tomar para fortalecer las uñas. Aunque contienen colágeno,
una proteína que está presente en las uñas y otros tejidos del cuerpo, se ha refutado el argumento de que un suplemento de gelatina tenga algún beneficio en el fortalecimiento de las mismas. Desde hace tiempo los entusiastas de la miel proclaman sus beneficios para la salud y como resultado se han disparado las ventas de las secciones de miel en los supermercados y tiendas de alimentos naturales. El atractivo de la miel se deriva del hecho de que, a diferencia del azúcar de mesa común, sacarosa, se trata de un néctar puro y natural recolectado por las abejas y por lo tanto debe contener nutrientes saludables, en lugar de simplemente calorías vacías. Aunque es cierto que las abejas recolectan la miel, muy pocas personas saben que estos insectos en realidad recogen el néctar de las flores y lo regurgitan en un eufemismo de vomitar. Que es un eufemismo de vomitar. Así que, en verdad, se trata de una sustancia que va directamente del estómago de las abejas al de las personas. Además, se ha probado que la miel no contiene ninguna ventaja nutricional sobre el azúcar común de mesa, porque las cantidades minúsculas de vitamina B, hierro y fósforo de la miel son nutricionalmente insignificantes. La miel es casi idéntica al azúcar en su estructura química, pero al ser más espesa contiene un 32% más de calorías por cucharada. Esto no quiere decir que el azúcar de mesa procesado y refinado sea saludable. Hay sustitutos de azúcar más sanos y naturales, como el néctar de ágave o la stevia. En 1986, el aceite de canola se promocionaba como un aceite saludable porque es más bajo en grasa saturada, 6%, que cualquier otro aceite. En cambio, el aceite de cacahuate contiene un 18% y el aceite de palma un 79% de este tipo de grasa. Debido a que el aceite de canola también contiene grasa monosaturada que equilibra el colesterol de un modo comparable al aceite de oliva, el Consejo Canadiense de Canola intentó relacionar muchos de los beneficios de los tipos de dieta mediterránea rica en aceite de oliva con las dietas altas en aceite de canola. A pesar de que el aceite de canola no se ha utilizado jamás en las cocinas mediterráneas. La propaganda funcionó y las ventas de aceite de canola han estado creciendo desde entonces. Sin embargo, no mucha gente sabe que freír con aceite de canola libera gases tóxicos y carcinogénicos. En estudios epidemiológicos recientes se demostró que había una relación entre la alta incidencia de cáncer pulmonar en mujeres chinas y el hecho de cocinar en wok con aceite de canola, también llamado de colza. Según nutricionistas y bioquímicos, se ha demostrado que el consumo de aceite de canola causa lesiones fibróticas en el corazón, trastornos digestivos, sistema nervioso central, cáncer de próstata, anemia, cáncer pulmonar, estreñimiento, irritación de las membranas mucosas y muchos efectos tóxicos. ¿Por qué he considerado necesario presentar esta lista abreviada de modas pasajeras en la salud, mitos refutados sobre productos de alimentos y suplementos nutricionales? Para destacar 3 factores importantes que usted debe recordar al procurar una buena salud y curación de enfermedades. Por un lado, la nutrición también es un gran negocio. Según la Nutrition Business Journal, NBG, el tamaño estimado de la industria nutricional global o americana. El tamaño estimado de la industria nutricional global americana es de 11.415.000 millones de dólares. A pesar de no ser el negocio de trillones de dólares de la industria farmacéutica, es una gran industria de casi $250 billones de dólares, formada por empresas que se encargan de vender productos de forma creativa a fin de aumentar su participación en el siempre creciente mercado de la nutrición. Aunque muchas campañas de mercado nutricional son empresas íntegras que dirigen sus negocios éticamente, su sustento sigue dependiendo del ingenio con que comercialicen sus productos para diferenciarlos de sus competidores. Teniendo en consideración la abundancia de publicidad no comprobada sobre la salud y de los engaños que existen en el mercado de la nutrición, como consumidor, lo más conveniente para usted sería desconfiar de cómo las empresas que se interesan solo en obtener beneficios usan su poder de pseudológicas, errónea pero seductora, y su doble discurso sustentado en la apelación emocional a su miedo a la enfermedad para que compre sus productos. Incluso algunos vendedores creativos recurrirán a
inculcarle la creencia de que los científicos saben más que usted sobre la salud. Reforzarán su necesidad por sus productos exponiendo publicidad y propaganda que la mayoría de la gente no puede resistir. Las empresas que tienen un interés común en promocionar y proteger los intereses financieros de las industrias específicas a menudo forman organizaciones o asociaciones que hacen publicidad cooperativa y promociones para sus respectivas compañías. Estas firmas están destinadas a modelar la percepción del público sobre productos que venden. La American Egg Board, por ejemplo, ideó la campaña del Incredible Edible Egg, el increíble huevo comestible, y asignó al huevo el papel de alimento milagroso de la naturaleza para contrarrestar así las crecientes críticas de que los huevos son los principales culpables del problema de elevado nivel nacional de colesterol. De la misma manera, el Consejo Canadiense de Canola no solo cambió el nombre del aceite de colza por lo del aceite de canola, que resulta más agradable al oído, sino que también le otorgó la calificación de saludable comparado con otros aceites vegetales. Se puede lograr que cualquier producto alimenticio o suplemento nutricional parezca una cura milagrosa o un producto esencial para mejorar la salud o prevenir la enfermedad, sin el que nadie podría vivir, siempre y cuando se publicite adecuadamente. Mientras permanezca dentro de las restricciones publicitarias establecidas por la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos, FDA, con sus siglas en inglés, un anunciante puede hacer que un producto simule tener propiedades curativas empleando terminología parecida a la utilizada en las empresas farmacéuticas cuando desconocen los mecanismos de acción de sus medicamentos. Frases como parece ser o se ha pensado para o se ha creído que se utilizan ampliamente, así como anunciados como esto se ha demostrado que y esto ayuda a o esto ayuda en. Una pauta importante a seguir es que siempre que encuentre información sobre un producto alimenticio o un suplemento nutricional que haya sido divulgada por la compañía o la organización que vende ese producto, o que la empresa esté en posición de obtener beneficios económicos por la divulgación de la misma, considere que el contenido está inclinado a su favor y por lo tanto es poco fidedigno. En cambio, busque productos reconocidos por expertos capaces de filtrar el despliegue publicitario generado por los fabricantes y distribuidores de artículos para la salud. No llegue a conclusiones irracionales. Frecuentemente la gente toma decisiones emocionales en los temas relacionados con la salud en lugar de pensar en forma racional. Los vendedores y anunciantes son conscientes de ello y por este motivo a menudo apelarán a las emociones en un esfuerzo para vender sus productos. Por ejemplo, una empresa podría hacerlo de este modo. La deficiencia de magnesio es la causa de la mayoría de las enfermedades graves, y continuar diciendo que sus suplementos de magnesio cubrirán esa deficiencia. Esto podría hacer que usted llegara a la conclusión que ellos querían, que es que usted crea que el hecho de tomar su suplemento de magnesio le prevendrá de graves enfermedades. Al no ser consciente de semejantes tácticas de mercadeo, en especial de la apelación inteligente a su miedo a las enfermedades, podría ser que usted tomara decisiones irracionales sin investigar primero la validez de sus afirmaciones. Considere la versión global. Un hecho planteado en el ejemplo anterior es que el campo de la salud natural y la nutrición, igual que de la medicina, ha desarrollado sus propias teorías sobre cuál es la causa de las enfermedades y sobre cómo prevenirlas y curarlas. Por lo tanto, muchas veces la atención se concentra en una pequeña parte de todo, es decir, en un subconjunto limitado de funcionamiento completo del cuerpo humano. El hecho es que ahora existe una multitud de los llamados enfoques naturales de la prevención y de tratamientos de enfermedades. Desafortunadamente, la mayoría de ellos ofrecen una perspectiva miope e incompleta de todo el organismo humano, no tan distinta de las evaluaciones individuales del elefante que hicieron los hombres ciegos, sin que ninguno dé totalmente en el clavo. Si usted es un individuo consciente de la salud, dele un vistazo a los suplementos nutricionales que utiliza. ¿Cuántos toma de manera regular? ¿Cuántos le cuestan? ¿Cuántos son verdaderamente buenos para su salud y cuáles no lo son? ¿Cuál de ellos le prevendrá de cáncer o cualquier otra enfermedad o lo curará si ya tiene un padecimiento? Este es el tipo de preguntas que me he estado haciendo durante los últimos 30 años en que he investigado los enfoques naturales de la salud.
El mayor error que he visto cometer en la gente es que no ve la imagen completa, que es cómo funciona el organismo humano en conjunto, así como las interacciones entre los diferentes elementos que lo constituyen. Uno siempre debería ser consciente de que un número considerable de los llamados productos para la salud muchas veces ignoran la bioquímica entera del cuerpo humano. ¿Cura milagrosa o aceite de serpiente? Cuando se trata de productos naturales para la salud, separar el trigo de la paja, diferenciar las modas pasajeras de los productos auténticos e intentar distinguir entre la propaganda comercial y la información fidedigna presentada sin un programa que se base en intereses económicos, resulta una tarea desalentadora para cualquiera, incluso para alguien que esté bastante informado y que tenga un buen nivel de conocimiento sobre los últimos enfoques de la salud natural. Esto es particularmente cierto porque una amplia variedad de los llamados grandes avances nutricionales o superalimentos caen en gracia y en desgracia, y casi cada día decenas de ellos se estrenan en el mercado. Muchas veces no se sabe cuál de ellos funciona verdaderamente y cuáles son productos de ingeniosos del mercadeo. Fue cuando me mantenía al tanto de la creciente y abrumadora variedad de productos y servicios en el campo de la salud natural cuando encontré un fragmento de información realmente sorprendente sobre la terapia de oxígeno. Como hacía décadas que la conocía e incluso había escrito sobre ella en unas cuantas ocasiones, estuve tentada de ignorar la información y pensar, arrogantemente, que ya lo sabía todo sobre ella. Me alegro de que en lugar de eso decidiera darle la renovada atención que merecía. Recuerdo que la primera vez que oí hablar sobre este aspecto poco conocía de la terapia de oxígeno, que consiste en el uso de peróxido de hidrógeno. Mi corazón latió fuerte al darme cuenta de que podría tratarse de lo más cercano a una panacea hasta ahora desconocida. Cuando amplié mi investigación, me quedé pasmada ante las montañas de evidencia que demuestran que más de 15.000 médicos, naturópatas y homeópatas europeos han utilizado la terapia de peróxido de hidrógeno en varias partes del mundo. Su empleo se remonta a hace 170 años y ha curado a millones de pacientes de casi todas las enfermedades nombradas por el hombre, incluso las 3 grandes: SIDA, cáncer y cardiopatías. Empecé a preguntarme por qué no había encontrado esta información antes y, lo que es más importante, por qué el mundo entero todavía no sabía nada de esto. Rápidamente me di cuenta del porqué. Esta terapia sencilla, eficaz y barata para erradicar la enfermedad amenaza al trillonario consorcio farmacéutico. Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, cuando cualquier cosa pone en riesgo las ganancias netas de la industria farmacéutica, incluyendo la legislación pendiente, se suprime, se cabildea en su contra o se le da un giro negativo para ridiculizarla, prohibirla y dejarla sin ningún valor. Además, a menudo se encarcela a aquellos de quienes proviene la supuesta amenaza. Se cierran sus negocios o consultas en el caso de los profesionales de la salud, o se les prohíbe volver a ofrecer consejos sobre salud. No obstante, desde mi punto de vista, la terapia de peróxido de hidrógeno que reveló en este libro es demasiado valiosa para la salud humana para mantenerla oculta. Puedo escribir sobre ella únicamente porque dispongo de una exención de responsabilidad al comienzo del libro que dice que la información aquí contada solo tiene propósito educativo y no pretende diagnosticar enfermedades ni reemplazar las recomendaciones médicas. Incluso mientras escribo esto, ya se han tomado medidas entre bastidores para retirar del mercado el peróxido de hidrógeno grado alimenticio, porque se supone que amenaza los ingresos de la industria farmacéutica. Las empresas farmacéuticas están buscando maneras legítimas de desacreditar el peróxido de hidrógeno grado alimenticio y lo llaman peligroso, a pesar de que ha recibido la designación GRAS, generalmente reconocido como seguro, por parte de FDA. Mi opinión en este asunto es que sería completamente vergonzoso no divulgar la información sobre los beneficios terapéuticos del peróxido de hidrógeno grado alimenticio, sobre todo porque su difusión podría potencialmente no solo salvar vidas, sino también mejorar la calidad de vida de la gente. Las razones por las que el uso terapéutico del peróxido de hidrógeno grado alimenticio es la terapia más emocionante que ha aparecido en el horizonte de la salud y la curación son las siguientes. Voy a tomar un mate. El uso terapéutico del peróxido de hidrógeno grado alimenticio es una terapia sistemática
es decir, afecta al cuerpo en su conjunto. En lugar de a órganos o partes específicas. De este modo, crea un ambiente en el cuerpo que le permite curarse a sí mismo de prácticamente todas las enfermedades causadas por virus, bacterias dañinas, tóxicos, microorganismos y agentes patógenos, incluyendo, pero no limitándose a ellas, pues también se contempla el cáncer, el SIDA, enfermedades de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, la diabetes, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, las enfermedades cardiovasculares, las úlceras, el asma y otro tipo de enfermedades, además de la gripe. 2. A diferencia de otras llamadas curas, entre comillas, que tienden a centrarse excesivamente en los pequeños detalles de la bioquímica, la terapia de oxígeno vía peróxido de hidrógeno de uso alimentario tiene como base proporcionar el elemento más abundante y esencial del cuerpo humano. El cuerpo humano puede necesitar una variedad de diferentes elementos y nutrientes como el CoQ10, el magnesio, el ácido graso, omega 3 y similares, pero solo el oxígeno es tan crítico que su suministro insuficiente del mismo hace que el cuerpo desarrolle enfermedades y su ausencia causa la muerte en pocos minutos. El oxígeno es lo que hace posible a la vida y además es una infusión de fuerza vital. 3. La literatura que proclama los llamados beneficios curativos de otros productos de salud o nutricionales generalmente está recopilada por personas que se beneficiarán financieramente de la venta de esos artículos, los cuales suelen tener unos márgenes comerciales muy altos. Así pues, la exactitud y la fiabilidad de dicha información es sospechosa. Por el contrario, la información que contiene este libro, junto con la mayoría de la literatura que usted puede encontrar al respecto de los beneficios terapéuticos del peróxido de hidrógeno de uso alimentario, no está motivada por ganancias económicas. El peróxido de hidrógeno de uso alimentario es un químico que tiene un margen comercial muy bajo y está generalmente disponible. Por lo tanto, es poco probable que los especuladores le pongan un precio demasiado alto. El peróxido de hidrógeno cuesta solo 1,5 centavos al día para la dosis recomendada y se administra en menos de 1 minuto. Otros afirman haber desarrollado máquinas que producen agua saturada en oxígeno, que se supone que suministra una fuente rica de oxígeno extra en una forma altamente absorbente, pero usted acabará pagando una pequeña fortuna de hasta $3.980 y cuanto mucho conseguirá los mismos beneficios que se obtienen por pocos centavos al utilizar el peróxido de hidrógeno de uso alimentario. A diferencia de otras curas que pueden ser aplicables solo en un cierto segmento de la población, la terapia de oxígeno vía peróxido de hidrógeno grado alimentario tiene una aplicación universal en humanos, con la excepción de las personas con trasplante. Incluso se puede usar con las mascotas. 5. Las terapias convencionales normalmente dañan las células buenas del cuerpo en su proceso de curar la enfermedad. Los medicamentos farmacéuticos y los tratamientos médicos como la quimioterapia son ejemplos de dicho tratamiento, los cuales no solo perjudican las células, sino que también bloquean el sistema inmunitario del cuerpo en el momento en el que éste más lo necesitaba. Por lo tanto, el uso de peróxido de hidrógeno crea un ambiente en el cuerpo que mata los virus, las bacterias dañinas, las toxinas, los agentes patógenos y los microorganismos de la enfermedad, aportando al mismo tiempo vitalidad a las células sanas. Debido a un mayor suministro de oxígeno ocasionado por el peróxido de hidrógeno, también aumenta el sistema inmunitario, lo que permite al cuerpo protegerse de la enfermedad y autocurarse. 6. A menudo muchas de las llamadas curas no son más que otro participante de la larga fila de modas pasajeras de la salud. Después de haber presenciado muchas de estas modas aclamadas como la cura total que acaba con todo, porque ella no está diciendo que el peróxido de hidrógeno lo sea, ¿no? Claro. Solo para ser refutadas en el siguiente último estudio, también motivadas por las ganancias financieras. Yo he decidido dar crédito solamente a aquellas terapias que han resistido la prueba del tiempo. El uso terapéutico eficaz del peróxido de hidrógeno se remonta a 170 años atrás y continúa hasta ahora, a pesar de que aquí en Estados Unidos su uso se ha suprimido en gran parte. 7. Utilizar terapias curativas basadas en evidencia científica que abarque solamente un pequeño aspecto de la bioquímica del cuerpo humano es como cocinar en la oscuridad.
es probable que se sufran efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, si usted toma grandes dosis de vitamina C, podría forzar al hígado en exceso, o cuando consume plata coloidal por un periodo de tiempo prolongado, podría desarrollar en la piel una pigmentación azul. Sin embargo, la terapia de oxígeno, sin embargo, tiene en cuenta los componentes químicos del cuerpo humano y su interacción dentro de los parámetros bioquímicos del mismo, siempre y cuando el peróxido de hidrógeno se diluya en agua destilada en la concentración recomendada y se tome con el estómago vacío. Ver capítulo 2 para su correcta administración. Sus constituyentes que combaten la enfermedad se maximizan y los efectos adversos se vuelven prácticamente inexistentes.